El grupo 4 pues va a compartir la experiencia de lo que fue el análisis de las tareas. Para eso tenemos una estructura. Cada tarea seleccionada el objetivo, o sea, a cada tarea se le va a realizar el siguiente análisis. Entonces, teniendo en cuenta las predicciones, la complejidad y la significatividad, luego la modificación de acuerdo a eso, de ese anterior análisis, y luego, tercero, la justificación de las modificaciones. Vamos a empezar con nuestra tarea 1 del objetivo 1. En la parte superior colocamos el objetivo para que se haga como la referencia, porque a veces se nos olvida. En la primera parte de previsiones de esta tarea, en todas las tareas lo que hicimos fue tomar el grafo del objetivo en general y empezar a mirar qué capacidades eran las que abarcaba ese grafo para poder identificar si realmente estaba aportando al objetivo o no. En algunas ocasiones, por ejemplo en contribuye a la parte del grafo relacionada con la identificación de figuras básicas. Solamente está identificando figuras básicas. Entonces encontramos que falta cubrir capacidades relacionadas con métodos geométricos de descomposición y recomposición. O sea, en sí el Cartesio no nos permite recomponer, armar, pero no nos permitía descomponer y volver a recomponer. Entonces eso digamos que fue una de las cosas que encontramos en eso. Para cubrir eso, lo que tenemos es otra tarea. No quisimos arreglar esa porque pues el material no nos servía para arreglarla. Lo que vamos a hacer es incluir una nueva tarea donde netamente sea descomposición y recomposición. En cuanto a la complejidad, depende de la dificultad que se presente. En nuestro tema tuvimos como una gran dificultad para clasificar eso, porque dentro de una misma tarea hay diferentes clases de sombras. Entonces una sombra tenía un nivel, la otra sombra tenía otro nivel. Entonces lo que hicimos fue clasificar, en este caso, pues teniendo en cuenta todo lo geométrico, ¿sí? Ya ahorita en el segundo objetivo vamos a ver que se clasificaron en los 3 niveles, pero desde barométrico, que es el segundo objetivo. Aquí en la de significatividad, pues al ser un juego, pues es muy llamativo para ellos, plantea un reto, genera competencia entre ellos, además que parte como de figuritas que son llamativas para ellos, entonces significatividad tiene mucho el solo hecho de que es un juego de cartas. Bueno, en esta pues no le hicimos ninguna modificación, esa se quedó así, lo único que vamos a hacer es incluir una tarea adicional que contribuya a la totalidad del objetivo. En el cálculo sombras, el análisis que se hizo, quizá esta fue la tarea que más reestructuración tuvo. Las secuencias tenían como tres pilares grandes, que era el de identificar elementos, descomponer y recomponer, y plantear las expresiones simbólicas para luego determinar las áreas. No había sombras con polígonos, con triángulos y hexágonos, y dentro de las capacidades nosotros habíamos contemplado de que esas son las figuras básicas, y por alguna razón no teníamos sombras de ese tipo. Los sistemas de representación hacen contribución escalonada, es decir, cuando tenemos el sistema geométrico es necesario hacer una traducción al sistema simbólico y es necesario luego al numérico para poder determinar el área. O sea que siempre va a haber como esa obligación de utilizar esos sistemas de representación. Quedan sin cubrir capacidades asociadas a situaciones en las que los procedimientos geométricos no son suficientes. Más adelante de pronto explico un poquito más de esto, que es que los procedimientos geométricos la descomposición geométricamente no puede hacer, entonces se le da importancia a lo aritmético en el segundo objetivo. Y la tercera es el profesor intervendrá, pero con el fin de evitar ciertos errores en los cuales pues va a haber interacción con su grupo, con gran grupo, para poder evitar algunas cosas, algunos errores que pueden llegar a incurrir los estudiantes. Sí, bueno. Luego aquí la significatividad. Partir de conocimientos previos, o sea, esta actividad parte de conocimientos previos, tanto de conocimientos previos tan básicos como las figuras, como de previos de la anterior actividad, ¿sí? La anterior actividad es un soporte para la segunda. Cada sombra plantea un reto por sí sola, permite reconocer y valorar la creatividad, diversidad de estrategias y recursos en la solución de tareas, es decir, ellos mismos pueden como al final mirar si realmente los procesos que ellos hicieron son válidos y poder dar respuestas. No es una tarea significativa para ellos, fue el problema que encontramos en esta tarea, ya que las sombras no tienen una funcionalidad dentro de la tarea. Se analiza la complejidad más desde la perspectiva de procedimientos aritméticos que geométricos, y
la tarea se ubica a un nivel de reflexión. Aquí es lo que les decía en el anterior. En este, lo que estamos haciendo, acá es que en este lo estamos clasificando en conexión y reflexión dependiendo de qué procesos aritméticos necesita hacer. Porque si ustedes observan, por ejemplo, este es súper fácil, o sea, sería de un nivel mucho más bajo si fuera geométrico. Pero como estoy hablando de un objetivo que es aritmético, pues se está midiendo desde ese punto de vista. Listo. La modificación que se hizo entonces fue esta. Simplemente se les está dando como contextualizar esas sombras dentro de una situación para que adquieran significado para el estudiante y no estén sueltas como estaban. Del resto de la tarea, o sea, de lo que sigue, es exactamente igual, lo único que se hizo fue meter dentro de un contexto. Aquí, la justificación a la modificación. Hay dos grandes que son, se agregan las regiones sombreadas, las que incluyen, por ejemplo, son esta y esta, que el triángulo y el hexágono que no estaban, y las que se quitan son estas tres, porque aquí se genera una nueva tarea, que es aquí la que dice, se quitarán otras para generar una nueva tarea, porque si ustedes notan, estos por descomposición y recomposición geométrica, no se puede demostrar que hay igualdades, que hay equivalencias, sino que tienen que ser con procesos aritméticos. Ejemplo, esto azul es igual a esto amarillo, pero geométricamente no hay una forma de colocarlo encima para que se vea. Entonces, esa es otra tarea que vamos a alimentar un poquito más objetivo, digamos, como para darle esa significatividad a exactamente el hecho de que se usen procesos aritméticos. Y se enmarca la tarea en situación más familiar para el estudiante para dar mayor significatividad. En la tarea del Poporo, entonces aquí lo que se hace inicialmente es nuevamente el análisis, se responde a tres aspectos: a interpretar geométricamente, a calcular y a justificar la respuesta al problema. Las tareas 1 y 2 en razón de su... O sea, la tarea del 1 y del 2 son como base y se prevé que debe tener claro esos dos anteriores para poder llegar a la solución de problemas. Se interactúa entre los sistemas de representación geométrico, simbólico, verbal, numérico, y hay que hacer una mejora en la estructura del problema para evitar errores. En la complejidad es de reproducción y conexión en la medida en que se reconocen formas básicas, se descompone y recompone y se hace uso de los procesos aritméticos. En el nivel de reflexión, representa geométricamente un enunciado, se infiere en longitud y establece equivalencia entre unidades de medida para el cálculo e interpretación de la respuesta. La significatividad, pues, es un contexto netamente colombiano por el hecho de ser el Poporo. Se considera un reto la tarea. Se pueden verificar la coherencia entre el enunciado y la respuesta, y los conocimientos previos que se activan pues son los que, tanto los de los anteriores objetivos como otros tan básicos como las figuras y las formas. La modificación simplemente, que fue una discusión que tuvimos en algún momento, y era por el hecho de que el Poporo se veía en 3D. Entonces, pues las imágenes que se le van a mostrar todas van a ser planas para que evitemos un poquito que ellos vayan a incurrir en ese problemita del 3D. Y la justificación a la modificación. La situación problema se subdivide en tres partes para evitar que... se divide en tres partes. Y se cambian imágenes. Esos dos cambios es con, a razón de que queremos evitar que ellos se vayan a complicar, se vayan a llegar a incurrir en ciertos errores pues que ya habíamos notado que podían suceder. Muchas gracias.